hoy es viernes y ya saben que los viernes nos encanta porque además aprendemos muchas cosas de historia, de Sonora o del mundo o de muchas partes. Y para ello, bueno, pues nuestro buen amigo, nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares, pues ya estamos ahí en sintonizados con él para que nos hable de un tema. Mira, Hilario, presenta este tema porque la verdad a mí me encanta. Fíjate que mañana sábado va a ser el aniversario luctuoso del mejor beisbolista de todos los tiempos de México. Así es. No se diga de Orgullo de Sonora, ¿no? Así es. El gran cuarto bat, el número 21 naranja, Héctor Espino, que llegó a Hermosillo y empezó a romper toda clase de récord que se quieran. Pero además dejó huella imborrable aquí en los deportes y fuera del deporte porque era todo un caballero. Y para hablar sobre esa leyenda de Héctor Espino, que muchos conocemos parte, pues qué mejor que un historiador de la talla de un cuarto bat de la historia, que es don Joaquín Robles Linares. Joaquín. No, hombre, pues muchas gracias, Víctor, Hilario. Un placer estar otro viernes con usted, pero además con un tema de verdad, tan cercano como el gran Héctor Espino. Fíjense que la historia tiene derecho de admisión. Los políticos usan demasiado la palabra historia, pero la realidad es que no todo es histórico, ni todo tiene esa categoría, pero este personaje sí es histórico, sí marcó, no nada más en el mundo del béisbol, marcó una era. Creo que yo, en este sentido, soy parte de esa era porque a mí me tocó vivir aquellos años donde Héctor Espino era el personaje más importante que incluso los artistas populares. Quiero darle el crédito y quiero traerlo aquí a la mesa de conversación a Luis Alfonso López Ellis, porque me tomé la libertad de hablarle a Luis Alfonso, que era pues un hombre muy cercano a Héctor Espino, y hacerle preguntas que a veces están flotando en el ambiente y uno no tiene la certeza, a fin de cuentas, si fue cierto o no fue cierto. Pero lo primero que le pregunté a Luis Alfonso, un hombre a que los tres apreciamos y mucha gente lo aprecia muchísimo, claro. Además un gran conocedor del béisbol, le dije, bueno, es cierto que Héctor Espino empezó con los Yaquis, y me lo confirmó. Me dijo que efectivamente Héctor Espino en la Liga Mexicana del Pacífico había empezado con los Yaquis, unos cuantos juegos, después se vino a Hermosillo y empezó su carrera con nosotros, pero también hay que rememorar su origen. Él nace en Chihuahua en 1939, cosa que me confirmó también Luis Alfonso López Ellis. Tuvo una trayectoria en Chihuahua con equipos amateur, ahí tuvo un gran desempeño, luego le echaron el ojo, pero él fue brincando porque no nada más, como bien decía Hilario, no nada más era un gran jugador, era una excelente persona, un hombre de una bonomía extraordinaria y de un talento para el béisbol impresionante. Después va a la Liga Mexicana de Verano, a la que conocemos mucho. Su equipo de toda la vida fue los Sultanes. Ahí empieza él a tener grandes actuaciones y llegará en los años, él empieza el 59, su carrera profesional, llegará después los primeros años de los 60 aquí a Hermosillo, y cumplirá 24 temporadas con los Naranjeros. Yo no sé si hay un jugador con esa persistencia o con esa historia con el equipo naranjero, no tengo el dato, pero lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que fue un antes y un después, y además fue un verdadero héroe popular, un personaje muy estimado y muy querido y además muy admirado. Héctor Espino, además de todo el mundo se preguntará, bueno, ¿por qué no llegó a las grandes ligas? Y abundé un poco en las preguntas.
Y en este sentido sí tuvo ofertas, particularmente de los Cardenales de San Luis. Se interesaron luego por él, el dominio que tenía con el bat, además la profundidad de los batazos lo hacían notable. Nada más que tuvo una mala experiencia. Había un directivo de la época de apellido Canavati que hace una negociación con los Cardenales de San Luis, y a este señor Canavati le dan $30,000 precisamente para llevarse a este pelotero, y de los cuales pues no le reporta a Héctor Espino pues lo que le correspondía, o ni siquiera una cantidad que a este pelotero le hubiera llamado la atención. Esto hace que Héctor Espino pues se le pierda la confianza y haga la negativa de incorporarse a los Cardenales de San Luis. Con el tiempo, este señor Canavati tiene que devolver el dinero porque Héctor Espino pues se niega a jugar con ellos, y entonces los Cardenales de San Luis le hacen la oferta directamente, y creo que la respuesta de Héctor Espino da una idea del personaje que era. Él les contestó que él no hace esos tratos, o sea que a fin de cuentas los mandó por un tubo y ya no jugó más en Grandes Ligas. Sin embargo, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que por ese incidente, esa situación o un abusón ya perdió esa oportunidad. Sí, pues es un abusón. Pero no lo hubiéramos tenido 24 temporadas. Pues eso sí es cierto. Bueno, pero fíjense que hay un detalle que me cuenta también Luis Alfonso López Ellis. Dice que en la primera Serie del Caribe, en el 74, en Hermosillo, aquí en el estadio que lleva su nombre, vinieron, obviamente, por cuestiones de formalidad, de protocolo, las autoridades del béisbol norteamericano, y le volvieron a hacer la oferta. Y dice Luis Alfonso que hubiera entrado sin ningún problema, sin hacerle ningún cuestionamiento de ningún tipo a las ligas mayores, pero los volvió a rechazar. O sea, te da una idea de la dimensión de este personaje. Además, tenía su carácter, su temperamento, además de un gran jugador, era un hombre de una bonomía extraordinaria, tenía una cantidad enorme de amigos, y obviamente Hermosillo siempre lo consideró su segundo hogar. Él vivía en Monterrey, era donde tenía la residencia, y tenía una casa aquí en Hermosillo, en el Palmar del Sol, donde él acostumbraba a vivir aquí muchos meses del año. Obviamente se desplazaba como un hermosillense más. Entonces, este personaje, yo les quisiera comentar experiencias personales que yo tuve en los años 70, en los años 80, precisamente de la gran admiración. Aquí estamos viendo, por ejemplo, imágenes, ahí veo a Enrique Mazón y a otros personajes haciéndole el homenaje a este gran jugador que era parte de la cultura nuestra, de la cultura local, admiradísimo y queridísimo. Yo tuve compañeros, le comentaba a Luis Alfonso, que tenían una especie de devoción, eran parte de la iglesia que presidía o que estaba al frente este gran pelotero, y además que tenía una ascendencia entre la población. Yo creo que como pocos personajes. Me atrevo a decir, no sé si a ustedes les parezca, a lo mejor exagero, pero creo que no ha habido un deportista en las últimas décadas que haya tenido esta identificación con su público y que además haya sido tan respetado y querido como Héctor Espino. Fíjate que hay muchas anécdotas en torno a Héctor Espino, ¿no? Por el poder que tenía con el bat. Por ejemplo, es de los poquísimos, cuando menos en México no supe de otro, que le han dado la base por bolas con la caja llena. El manager le dijo, pásalo. Oiga, pero tiene la caja llena, pásalo. Prefiero una carrera que cuatro. Entonces, así es, sí, increíble. Sí. La potencia de su bat era legendaria, era un hombre con una fuerza extraordinaria. Los campeonatos de bateo de él hasta la fecha son imbatibles, ¿sí? Ahí están, una cantidad, además su porcentaje también
no lo ha superado nadie, al menos en la Liga Mexicana del Pacífico, y creo, no sé, en las condiciones en que esté el estadio con su nombre, pero ojalá y las autoridades sonorenses y hermosillenses no dejemos atrás este personaje que creo que marcó una época de Hermosillo, de Sonora, e incluso me atrevo a decir que de México, porque fue uno de los grandes jugadores que uno pues por ningún lado le ve problemas, no hay ningún escándalo a su alrededor, al contrario, no hay absolutamente nada más que un hombre extraordinario, un gran jugador, pero más que eso, un gran ser humano. Y fíjense que él muere el 88, él se retira el 84, 85, por ahí se retira del béisbol y muere de un infarto muy severo que sufre. Era un hombre relativamente joven, había nacido en 1939, o sea, no era un hombre grande. Sin embargo, me cuenta Luis Alfonso que la muerte de su hija Clarita le afectó mucho en su estado anímico. Él era un hombre entregado a su familia y eso lo fue minando y desafortunadamente afectó su salud. Creo que es el último gran personaje popular, el último deportista que tenemos nosotros que tiene esa identificación con su gente y en un deporte que yo creo que pues, todos lo seguimos, al menos yo, es mi deporte, es el que sigo, el que veo, el que disfruto y más con personajes que me regresan a mi infancia y a mi adolescencia, con el gran Héctor Espino, el Superman de Chihuahua, entre uno de los grandes apodos que le recibía de mucho cariño entre la gente. Hay que recordar que ellos, tanto Héctor Espino y dirigiendo el equipo de los Naranjeros, Benjamín Cananea Reyes, conquistan la primera Serie del Caribe, si ustedes no se acuerdan, fue en República Dominicana y fue precisamente esta dupla entre este gran dirigente o este gran manager como Benjamín Cananea Reyes y el gran pelotero que era Héctor Espino, que además cumplía algo muy importante, era un líder en su equipo, no es cosa menor eso, es un líder en su equipo. Claro. Oye, es la famosa frase del Cananea Reyes cuando perdieron el primer juego de esa Serie del Caribe y dijo, ya se les acabaron las carreras. De aquí en adelante vamos a empezar a ganar. Y se la llevaron de calle. Oye, y hombre de anécdotas, ¿no? Anécdotas en el terreno de la publicidad. Tenemos el spot, ¿verdad? A la mano, en el spot de Café Combate. Hay un buen amigo nuestro, publicista, Antonio Javier Moreno, que nos contó ya hace muchos años esta anécdota de que él no podría pronunciar una palabra, Joaquín. Y en lugar, pues la única palabra que tenían que decir Héctor Espino era definitivamente. Eso era, ¿no? Era todo lo que tenía que decir. Entonces agarraba, a ver, Héctor, vamos a ver. ¿Qué te parece Café Combate? Es el mejor, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y con I? Definitivamente. Por eso, definitivamente. Dice que 20 veces lo hicieron, 20 veces dijo definitivamente y acabaron dejándolo. Y hoy día, después de 40 años de ese comercial, pues aquí lo seguimos platicando. Sí, si no, hubiera quedado en el olvido. Pero además fue un exitazo, ¿eh? Que lo haya dicho así, fue el éxito del spot. No sé si lo tengamos ahí a la mano. Ahí. A ver, échalo, Luis, échalo. Héctor Espino participó en 1578 juegos, bateó 1865 hits, 310 jonrones, produjo 1120 carreras. Héctor Espino, orgullo y tradición en el béisbol mexicano. Como Café Combate, rico aroma y sabor del buen café, con los mejores granos seleccionados, tostados y envasados cuidadosamente. Definitivamente para mí sigue siendo el mejor café. Héctor Espino participó. Bueno, pues ahí está. Definitivamente para mí sigue siendo el mejor café. Bueno, me mandaron a los 80s con ese comercial. ¿Sí? Así es. Pero además, fíjate qué cosa curiosa. Yo creo que hubiera sido un éxito menor si lo hubiera pronunciado bien. Sí, sin embargo, no hubiera sido un spot de más. Se hubiera quedado en el olvido ese spot.
en el Así 2000. es, así es. Luego la gente se dio cuenta que decía definitivamente y no, pues ahí fue. Y hoy día tú estás en una reunión, pues sí, definitivamente, como dijo Héctor Espino. Así lo mencionaban luego. es. Increíble Así es, el pues, poder un que gran tenía en el personaje. bat. A mí me tocó 2 ocasiones ver sacarla el jonrón por arriba de las candilejas del Fernando Emilio Ortiz. No sé si te tocó a ti, pero por arriba de las sí. candilejas 2 veces. Sí, sí, O sea, fui al Fernando, me tocó, pero no recuerdo a él particularmente bateando, ¿no? Ya Oye, me tocó a mí. te llevaban de chiquito al Fernando M. Ortiz, ¿no? Sí, no, fíjate, te voy a platicar. Iba al Fernando M. Ortiz acompañando a Manuel, mi hermano, que era muy aficionado, sigue siendo muy aficionado, y Manuel después fue el médico de los Naranjeros muchísimos años. Cierto. Y cierto. me tocó estar en juegos con él en el dugout, y era muy amigo de Héctor Espino y de los jugadores del Cananea Reyes, porque es muy curioso lo que sucede en un dugout. Es como una especie de cofradía, e incluso tienen como un lenguaje común, hacen bromas y hacen ciertas expresiones. No, Entonces, hay a mí me rituales, impresionaba hay mucho. rituales. Hay rituales, efectivamente. Entonces, era algo muy, muy interesante que no he vuelto a vivir, desafortunadamente, porque pues ya estoy en las gradas o estoy viendo por televisión, pero me tocó O esa en época. tu palco, Joaquín, allá. ¿No? ¿Qué más quisiera que tener un palco, hombre? Es más, a ver si nos invitan los directivos un día al palco, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos. Así es. Pero fíjate, seguimos ahorita atentos. mencionabas algo muy interesante. Si ya el estadio Héctor Espino no se rescata, sí bien vale la pena que alguna obra, algún lugar, alguna plaza, lleve el nombre de Héctor Espino. Sí, porque Fíjate que sí. el estadio como tal dejó de serlo, se convirtió en no sabemos qué, dicen que una escuela, pero no sabemos qué. El caso es que está prácticamente ahí, o sea, ya ni quien le haga caso. Entonces sí valdría la pena rescatar algo de. Fíjate que de sí, él. creo que sí, y en beneficio de las generaciones jóvenes, de las nuevas generaciones, porque Que la calle o bulevar, o como le podamos llamar, que va al estadio Fernando Valenzuela, se llama Avenida Espino. Héctor Espino. Y ahí está la estatua, ¿no? Donde él está Sí, combatiendo. con los bats, que Con por el- cierto sí. la movieron del lugar porque le empezaron a robar todo. Sí, allá. cada bate era un campeón Sí, de bateo, un sí, campeonato de bateo. sí. miren, lo que pasa que yo quiero hacerle desde esta humilde trinchera, pues un llamado a las autoridades. Uno, creo que no es bueno para los sonorenses que que hemos convertidos en una sociedad con Alzheimer, que no tenemos memoria ni sabemos qué pasó. Los sonorenses hemos sido bastante ingratos con los que nos precedieron en el deporte, en la política, en el arte. O sea, tú no vas a encontrar aquí en Hermosillo una calle que se llame María Félix, por ejemplo, y es un personaje que creo que merece eso y más. Así también con muchos de los revolucionarios, pero también con los deportistas. Claro. Y creo que Héctor Espino, si dejamos a manos de las autoridades y que eso quede ahí y que el estadio, pues yo también estoy como tú, Víctor, no sé qué va a pasar, si realmente es escuela, si no es escuela, si se llama así, si no se llama. Sí, ya con No podemos López Obrador permitir. impulsó el béisbol, pero ya se va, le quedan 20 y tantos días. ¿Qué va a Ya se pasar? va. ¿A la señora Sheinbaum le gusta el béisbol? Bueno. Oye, un minutito, Joaquín. Nada más hacerle un llamado, que no se pierda la Mira, trayectoria de así este así está, Joaquín, es una escuela, Así es. pues no sabemos qué es ya, la verdad, eso es la verdad. Pero no sabemos si funciona, yo no he sabido absolutamente nada. No, nadie Nada. hemos sabido, nadie. sabemos. Si funciona, pues nadie lo sabe. Sí, y hay que tener muy importante, Sonora, el deporte, el béisbol, en fin, todo lo que somos, existió porque hubo gente antes. Bueno, Claro. hay que recordar a esa gente, hay que entender que es parte de nuestra memoria y algo muy importante para las nuevas generaciones, es parte de su identidad. Por eso tenemos que conservarla. Y creo que hoy, por eso, hacemos un homenaje y un recuerdo de este gran personaje que fue Héctor Espino, que fue, yo creo que uno de los personajes más célebres precisamente de la cultura popular y deportiva y que no tenemos por qué olvidar. Rapidito, la columna. La columna del domingo septentrión en las páginas centrales. Vamos a hablar un poco de esta desafortunada expresión del presidente de que lo que dijo de salud nomás lo dijo
para provocar a sus adversarios. Bueno, es un tema, definitivamente, mi querido Joaquín. Definitivamente. Joaquín, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias. Un abrazo a todos. y Excelente muchas fin de gracias por ver. semana ahí a ti y a toda tu familia. Igualmente. Gracias, Igualmente. buenas noches. Muy bien, pues ahí está.